¿Alguna vez has sentido que puedes ver más allá de lo evidente, percibir la verdad en medio del engaño y distinguir lo espiritual en lo cotidiano? La Biblia dice, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Primera carta a los Corintios 2:15. Esta afirmación revela un don poderoso que muchos poseen sin saberlo: el discernimiento espiritual. No es simple intuición ni sabiduría humana, sino una capacidad dada por el Espíritu Santo para reconocer lo que proviene de Dios y lo que no. Hoy exploraremos el don del discernimiento, revelando 7 señales claras que indican que lo tienes. Te mostraremos cómo identificar estas señales, comprender su propósito y aprender a utilizarlas para glorificar a Dios. Este don no es un privilegio reservado para unos pocos, sino una herramienta vital para todos los que desean caminar en la verdad. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Algunas personas caminan por la vida sin notar lo que ocurre en el ámbito espiritual. Otras, ni sin buscarlo, empiezan a percibir lo invisible, a sentir una inquietud inexplicable cuando algo no está bien, aun cuando todos a su alrededor dicen que todo marcha como debe ser. Tal vez te ha pasado. Estás en una reunión, en una conversación o incluso escuchando una enseñanza aparentemente correcta, pero dentro de ti algo no encaja. No sabes explicarlo con palabras, pero sientes un desajuste, una vibración distinta, una alarma interior que se activa sin razón aparente. Esa incomodidad no es ansiedad, no es miedo y no es juicio personal, es discernimiento. Es el Espíritu Santo susurrando a tu espíritu que prestes atención. Y si has vivido esto más de una vez, puede que estés caminando con uno de los dones más poderosos que Dios concede a su pueblo. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios escribió: el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Primera carta a los Corintios 2:10 y 5. Esta frase es una declaración profunda. Nos revela que hay quienes tienen una capacidad espiritual especial para evaluar lo que no se ve, para entender lo que no se dice y para identificar lo que otros no perciben. No se trata de una sabiduría natural ni de una habilidad intelectual desarrollada, sino de un don, un regalo que el Espíritu otorga para edificación, protección y guía. El discernimiento espiritual no es lo mismo que ser analítico o tener buen juicio. Es ver lo que está escondido, sentir lo que está disfrazado y oír lo que no ha sido pronunciado. Es saber lo que solo Dios puede revelar. Cuando el discernimiento comienza a manifestarse en la vida de una persona, muchas veces lo hace a través de una sensación. Algo simplemente no está bien. Y esa percepción aparece cuando está frente a una situación, una persona o un mensaje que no es lo que parece. Todo luce correcto por fuera. Las palabras son amables, las intenciones parecen buenas y la apariencia es impecable. Pero dentro de ti, una voz suave pero firme te dice: no es de Dios. Esa inquietud puede parecer irracional, incluso exagerada, pero si te ha pasado, no estás solo. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que fueron guiados por esa misma voz interior, muchas veces ignorada por los demás. Piensa en el apóstol Pablo en Atenas. La ciudad estaba llena de templos, cultura, filosofía y religiosidad. A primera vista, todo parecía en orden, pero Hechos 17:16 nos dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Nadie se lo dijo, nadie le explicó nada. Simplemente su espíritu se agitó. Se encendió dentro de él una incomodidad espiritual que no podía ignorar. Eso es discernimiento. Ver lo que hay detrás del velo. Sentir lo que no se ve. Percibir lo que no es evidente.
Y no se necesita una plataforma o un púlpito para vivirlo. El discernimiento puede activarse en lo cotidiano, en una conversación con un amigo, al ver un contenido en redes sociales, al recibir una propuesta que parece brillante pero que tiene una raíz torcida. El don de discernimiento te conecta con la mente de Dios en medio de una cultura que aplaude la confusión. Nos movemos en un mundo donde lo falso se disfraza de verdadero, donde la mentira tiene forma de virtud y donde los lobos se visten de ovejas. Jesús lo advirtió con claridad: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Y para detectar a estos lobos, no basta con conocimientos bíblicos o experiencia humana. Se necesita discernimiento espiritual. Un sentido afinado por el Espíritu Santo que te dice cuando algo está contaminado, aunque esté envuelto en frases piadosas y gestos amables. Este tipo de discernimiento no siempre es bien recibido. De hecho, suele incomodar a los que prefieren vivir en la apariencia. Por eso, quienes tienen este don a menudo son tildados de exagerados, negativos o muy espirituales. Tal vez tú has sentido eso. Te incomodó algo en una predicación y no supiste por qué. Sentiste que cierta persona tenía otra intención detrás de sus palabras, aunque todos la admiraban. O percibiste que una decisión aparentemente lógica no era correcta y no podías explicar por qué. Es probable que hayas dudado de ti mismo, que hayas intentado racionalizar esa incomodidad. Pero lo que en realidad estaba ocurriendo es que el Espíritu Santo te estaba hablando. Y cuando eso sucede, ignorarlo puede tener consecuencias. El discernimiento no solo protege tu vida espiritual, sino también tu corazón, tus relaciones, tus decisiones. Muchas personas han caído en alianzas tóxicas, ministerios destructivos o negocios engañosos simplemente porque ignoraron esa inquietud inicial que sintieron. No escucharon esa señal sutil que Dios envió en forma de incomodidad. El discernimiento es una señal de advertencia, una línea de protección divina. A veces es una carga porque te hace ver cosas que preferirías no ver, sentir lo que otros no sienten, estar consciente de batallas espirituales que los demás ignoran. Pero esa carga es también un privilegio. Dios solo se lo da a quienes sabe que sabrán qué hacer con esa revelación. En 1 Reyes 3 encontramos un momento crucial que revela la importancia de este don. Salomón, recién coronado rey, tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa a Dios. Podías haber pedido riquezas, fama o poder militar, pero pidió discernimiento. Dijo: da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. 1 Reyes 3:9. Y Dios se agradó tanto de esa petición que no solo le dio sabiduría, sino también honor y prosperidad. Eso nos muestra que el discernimiento no es algo menor, es una herramienta esencial para liderar, decidir, amar, corregir y proteger. Pero no todos están listos para recibirlo. El discernimiento requiere madurez, humildad y comunión constante con Dios. No es un don para acusar, sino para guiar. No es para señalar, sino para proteger. No es para juzgar a las personas, sino para ver los espíritus que operan detrás de situaciones y palabras. Hebreos 5:14 nos dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta madurez no viene con la edad, sino con la práctica, con el uso, con el tiempo que pasas con Dios en oración, en su palabra en silencio, escuchando su voz. A lo largo de mi caminar he conocido personas que sin saberlo tenían este don activado.
Recuerdo a una mujer sencilla, sin formación teológica ni experiencia ministerial, pero cada vez que oraba por alguien, discernía exactamente qué estaba afligiendo esa vida. No era adivinación, era revelación. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras penetraban como espada. Descubrí que esa mujer pasaba horas en oración, que ayunaba regularmente y que muchas veces lloraba sin saber por qué. Hasta que entendió que esas lágrimas eran parte de su carga espiritual. Era Dios revelándole cosas que otros no veían para que intercediera por ellas. Su discernimiento no era un título, era una herramienta silenciosa, poderosa y profundamente efectiva. Si tú has experimentado esa inquietud, si has sentido esa incomodidad que no puedes explicar, si hay momentos en que sabes que algo no está bien sin tener pruebas visibles, tal vez el Espíritu Santo ha depositado en ti este don, no para exaltarte, sino para usarte, para que seas luz en medio de las tinieblas, para que protejas tu vida y la de otros, para que no seas engañado por las apariencias. El discernimiento es como una lámpara encendida en medio de la confusión. No siempre te dará todas las respuestas, pero te mostrará qué camino no tomar. Y eso en estos tiempos es más valioso que nunca. Muchos hoy confunden carisma con unción, fama con verdad, emoción con revelación. Pero tú no estás llamado a dejarte llevar por la apariencia. Estás llamado a ver con los ojos del Espíritu, a escuchar con los oídos del alma, a sentir lo que solo Dios puede enseñar. Y si eso te ha hecho sentir diferente, incluso aislado, no lo tomes como un castigo. Es una señal de que estás siendo apartado, porque Dios no revela sus secretos a cualquiera. Él los comparte con quienes están dispuestos a escuchar, incluso cuando nadie más entiende. Así como Pablo sintió en su espíritu que Atenas estaba tomada por la idolatría, así tú puedes sentir cuando algo está fuera de alineación con Dios. Esa alarma interna, esa incomodidad que nadie más percibe, puede ser tu mayor herramienta espiritual. No la deseches, no la ignores. Pídele a Dios que te enseñe a usarla con sabiduría, con humildad y con amor, porque el discernimiento sin amor puede volverse juicio, pero el discernimiento con amor se convierte en protección, en guía, en sanidad. Esta es solo la primera señal, pero ya puedes intuir la profundidad de lo que Dios ha puesto en tu vida. Tal vez has vivido años ignorando este regalo, intentando encajar, tratando de callar lo que sientes. Pero hoy es el momento de despertar, de aceptar que esa sensibilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Que esa inquietud que sientes no es confusión, es revelación. Que esa diferencia que has tratado de esconder es en realidad una marca de Dios sobre tu vida. Si esta señal resuena en tu interior, prepárate, porque en las próximas partes descubriremos más evidencias de que el discernimiento ya opera en ti y que Dios quiere usarte en formas que tal vez nunca imaginaste. Hay momentos en los que una persona entra en una habitación y sin necesidad de palabras, sin que nadie diga nada, algo en el ambiente se percibe alterado. El corazón se aprieta, el espíritu se retrae y aunque todos sonríen, algo no encaja. Esa sensación no proviene del juicio ni de la sospecha, sino de un sentido espiritual afinado, una capacidad que Dios concede para percibir lo que no se ve a simple vista. No se trata de presentimientos ni de emociones inestables, se trata de discernimiento. Una alerta interna que revela una falsedad encubierta, una mentira vestida de verdad, una intención oculta detrás de palabras que suenan correctas. Jesús, mientras caminaba entre multitudes que lo aclamaban, jamás fue engañado por las apariencias. Juan 2:24 a 25 dice:
Pero Jesús no se fiaba de ellos, o sea, porque conocía a todos y no necesitaba que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esta capacidad de ver más allá del lenguaje humano, de detectar lo que habita en el corazón, es la esencia del discernimiento espiritual. No se trata de sospechar de todos, ni de vivir con desconfianza, sino de estar conectado con el Espíritu de Dios al punto de identificar la presencia de lo falso, aunque venga adornado de religiosidad o de buenas intenciones. Esta sensibilidad no nace de la experiencia ni del estudio. Es un don que opera en lo profundo del Espíritu y que el Espíritu Santo activa cuando lo cree necesario. El discernimiento permite reconocer lo que otros no ven, incluso cuando todos alrededor celebran, aplauden o aceptan lo que tú sabes, sin sombra de duda, que no proviene de Dios. Puede ser una predicación cargada de carisma, pero vacía de verdad. Puede ser una enseñanza que usa versículos, pero tuerce el mensaje original. Puede ser una persona que proclama santidad, pero porta un espíritu contrario al Espíritu Santo. Quien ha recibido este don no necesita pruebas externas para identificar el peligro. Lo siente, lo percibe, lo sabe. Pablo, escribiendo a los Corintios, advirtió sobre quienes disfrazan la verdad. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Según 2 Corintios 11, 13 a 14. Este pasaje es una advertencia para todos, pero es especialmente relevante para aquellos a quienes Dios ha equipado con discernimiento espiritual. No todos tienen la capacidad de detectar estas distorsiones y por eso quienes poseen este don tienen una responsabilidad especial: velar, orar y mantenerse firmes en la verdad. El discernimiento no busca atacar ni desenmascarar públicamente. Su propósito no es exponer, sino proteger. Es una herramienta dada por Dios para preservar la santidad, para mantener la pureza en medio de la contaminación, para identificar lo santo en medio de lo profano. Es un sentido espiritual que permite distinguir entre lo que parece bueno y lo que verdaderamente lo es, entre lo que emociona y lo que transforma, entre lo que halaga el oído y lo que edifica el alma. En el 1 Juan 4:1 se nos instruye claramente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta prueba no es una tarea intelectual, es espiritual. Y para realizarla correctamente se necesita estar revestido del discernimiento que proviene de una relación íntima y constante con el Señor. Esta sensibilidad se afina con oración, con ayuno, con meditación en la palabra, pero su origen es sobrenatural. No es una conclusión lógica, es una revelación divina. Los fariseos conocían la ley, citaban las Escrituras, participaban en todas las actividades religiosas y sin embargo no reconocieron al Mesías cuando lo tuvieron frente a ellos. Jesús les dijo en Juan 8:43: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Esto demuestra que el conocimiento intelectual no garantiza comprensión espiritual. Solo el discernimiento permite escuchar lo que otros no escuchan, entender lo que otros no entienden, ver lo que otros no ven. La sensibilidad espiritual que detecta lo oculto no es emocionalismo, no responde a impulsos ni a prejuicios. Es la operación del Espíritu Santo en un corazón dispuesto a oír, incluso cuando esa voz contradice lo que todos aprueban. Es una sensibilidad silenciosa pero poderosa, un sentido que no se anuncia pero que guía.
Y esa guía muchas veces preserva del engaño, del error doctrinal, de relaciones peligrosas, de caminos que parecen rectos, pero que terminan en muerte. Proverbios 14:12 lo dice con claridad. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Solo el discernimiento puede detectar ese final desde el principio, incluso cuando todo parece correcto en la superficie. A veces el discernimiento se manifiesta en una repentina pesadez espiritual, al escuchar ciertas palabras o al estar en presencia de ciertas personas. Otras veces se presenta como una claridad repentina que revela la raíz de un conflicto o el espíritu que opera detrás de una situación. No es imaginación, no es intuición aguda, es una intervención del espíritu que da luz donde hay tinieblas. El discernimiento no busca explicación, actúa por revelación. Cuando Pedro enfrentó a Simón, el mago, en Hechos 8, no se dejó impresionar por su deseo de recibir el espíritu a cambio de dinero. Pedro discernió la raíz del problema y le dijo: veo que estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. Hechos 8:23. Esta declaración no se basó en información externa, fue una visión espiritual del estado interno de Simón. Esto es lo que hace el discernimiento. Revela lo que no se ve, saca a la luz lo que está oculto, confronta lo que se disfraza. En la actualidad muchos mensajes son atractivos, motivadores, emocionalmente poderosos, pero espiritualmente vacíos. Muchos líderes son carismáticos, persuasivos, incluso milagrosos, pero no todos están alineados con la verdad del Evangelio. Mateo 7:22-23 lo deja claro. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Este es uno de los textos más confrontadores del Nuevo Testamento. Nos muestra que no todo el que dice Señor es aprobado por Él. Y nos recuerda que solo con discernimiento podremos distinguir entre lo auténtico y lo falso. El enemigo no siempre se presenta con cuernos y oscuridad. Muchas veces se viste de luz, se mueve entre lo santo, imita lo verdadero. Por eso el discernimiento es indispensable. No es un lujo, es una necesidad, no es un adorno espiritual. Es una herramienta de guerra. Y quienes lo poseen han sido llamados a estar alertas, no por temor, sino por responsabilidad, a mantenerse sensibles, no para juzgar, sino para proteger. Cuando Jesús se refirió a los falsos profetas en Mateo 7, dijo que se les conocería por sus frutos. Esta es otra manifestación del discernimiento. Observar más allá de las palabras, más allá de las apariencias y ver los frutos. Ver lo que permanece, lo que edifica, lo que transforma. No se trata de buscar errores en todos, sino de mantener el espíritu despierto, conectado, alineado con Dios. El discernimiento no siempre viene con confirmación inmediata. A veces lo que el Espíritu revela hoy se confirma con el tiempo. Pero quien ha aprendido a confiar en esa voz suave y clara no necesita esperar la aprobación de otros para obedecer. El discernimiento no se somete a la lógica humana porque es superior, es espiritual. Pablo escribió en primera a los Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta afirmación resume la diferencia entre lo aparente y lo verdadero. Lo que para muchos es aceptable, para el hombre espiritual puede ser una alarma clara, porque no vive según la carne, sino según el Espíritu. El discernimiento también permite identificar desviaciones sutiles, mensajes con un 95% de verdad y un 5% de error. Ese pequeño margen de desviación puede parecer insignificante, pero a largo plazo
desvía completamente el camino, como una brújula mal calibrada que comienza con un grado de diferencia pero termina conduciendo a un destino totalmente equivocado. El discernimiento detecta esos desvíos, aunque sean mínimos. No se deja seducir por la elocuencia ni por la popularidad. Busca alineación con la palabra, con el carácter de Cristo, con la voz del Espíritu. La palabra de Dios es el ancla del discernimiento. Todo lo que se percibe, todo lo que se revela, debe ser evaluado a la luz de las Escrituras. Porque Dios no se contradice. El Espíritu Santo no inspira una palabra que contradiga lo que ya ha sido revelado en la Biblia. Por eso el discernimiento se cultiva también en la meditación diaria de la palabra. Salmo 119, 105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es esa luz la que confirma lo que el discernimiento percibe. El discernimiento, cuando es ejercido correctamente, no divide, protege, no acusa, advierte, no condena, intercede. Es un don que opera con amor, con sabiduría, con prudencia. No busca ser visto, pero su efecto es profundo. Rescata, preserva, dirige. Y aunque muchas veces quienes lo poseen no son comprendidos, el cielo los respalda, porque han sido capacitados para ver lo que otros no ven, para escuchar lo que otros no oyen, para detectar lo que otros no sienten. Si reconoces esta sensibilidad en tu vida, no la apagues, no la minimices, no la cuestiones. Entrégala a Dios, pídele dirección, pídele madurez, pídele sabiduría para usarla correctamente. Porque en tiempos de confusión, la sensibilidad espiritual que detecta lo oculto no es una carga, es una misión. Y quien ha sido llamado a ver no puede cerrar los ojos, porque su visión no es humana, es divina. Y ha sido dada para velar, para guardar, para edificar. Esa capacidad de percibir lo que otros no notan, lejos de ser un peso, es una señal clara de que Dios te ha confiado algo que el enemigo quiere desestimar. Pero el cielo ya lo ha afirmado. Tú puedes ver, y eso significa que has sido elegido. Hay momentos en los que una palabra pronunciada parece común, una situación cotidiana no aparenta mayor profundidad o una conversación fluye sin tensiones visibles. Sin embargo, en medio de esos escenarios ordinarios, el discernimiento espiritual activa una percepción distinta. Lo que para otros es irrelevante, para quien ha sido capacitado por el Espíritu Santo, se convierte en una señal clara. Esa persona no se detiene en lo superficial, porque su espíritu reconoce el origen espiritual de lo que está ocurriendo. Sabe que no todo lo que sucede tiene una causa visible y que no todo lo que se dice proviene de un corazón limpio. Detrás de ciertas palabras, decisiones o ambientes se esconden influencias espirituales que solo pueden ser identificadas por quienes tienen sus sentidos ejercitados por Dios. Este tipo de discernimiento permite reconocer cuando algo viene de Dios, cuando es simplemente humano o cuando está influenciado por fuerzas que no provienen del reino de los cielos. La Escritura enseña esta realidad con claridad. En Mateo 16, Pedro confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación no fue fruto de su intelecto, y el mismo Jesús lo confirma. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 17. Pedro habló inspirado por el Espíritu. Su declaración tuvo un origen divino. Pero unos versículos más adelante, cuando intenta impedir que Jesús vaya a la cruz, el mismo Maestro lo reprende con firmeza. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16, 23. En un mismo capítulo, el mismo hombre fue canal de revelación divina y luego instrumento de interferencia espiritual.
Jesús discernió con precisión el origen de ambas declaraciones. Este relato revela la profundidad del discernimiento espiritual. No basta con evaluar la intención o el contenido externo de una palabra. Es necesario entender su raíz. El discernimiento no se deja impresionar por la forma, porque ha sido entrenado para detectar la fuente. Distinguir entre lo que viene de Dios, lo que nace del alma humana y lo que está manipulado por el enemigo es una capacidad que no se obtiene con el tiempo, sino con intimidad con el Espíritu Santo. En el primer Rey 22 se narra un episodio en el que el rey Acab convoca a sus profetas para consultar sobre la posibilidad de ir a la guerra. Cientos de ellos le dicen que avance, que tendrá la victoria. Pero el profeta Micaías, consultado a pesar de la resistencia del rey, declara una visión completamente distinta. Él vio como un espíritu de mentira fue enviado para influenciar a esos profetas con palabras que agradaran al rey, pero no a Dios. La mayoría hablaba lo que Acab quería oír, pero Micaías discernió lo que verdaderamente venía del cielo. Este relato demuestra que la cantidad de voces no garantiza la verdad. Lo que importa es el origen de la voz, y ese origen solo puede discernirse espiritualmente. Quien posee este don puede estar rodeado de opiniones favorables, de discursos bien estructurados, de mensajes con referencias bíblicas y aún así percibir que algo no es auténtico. Porque el discernimiento no se alimenta de apariencia ni de lógica, sino de comunión. Una persona que discierne no necesita que alguien le revele los motivos de una acción. Muchas veces, incluso sin conocer todos los hechos, ya sabe qué está operando detrás. Este conocimiento no se convierte en juicio, sino en oración, en cautela, en intercesión. Y cuando es necesario hablar, lo hace con la convicción de quien no actúa por sospecha, sino por certeza dada desde lo alto. La vida espiritual está llena de escenarios en los que las cosas no son lo que parecen. Pablo, escribiendo a los Efesios, explica que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Esta enseñanza no es simbólica ni poética. Es una declaración literal de la guerra espiritual que rodea cada aspecto de la existencia. Por eso, quienes han recibido el don de discernimiento son cruciales en la batalla espiritual. Ellos no luchan con armas visibles, pero detectan movimientos invisibles. Identifican cuando una opresión no es emocional, sino espiritual. Cuando una palabra no edifica porque ha sido contaminada. Cuando una idea, aunque suene moderna y positiva, contiene un germen contrario al propósito de Dios. El discernimiento no solo se manifiesta en ambientes de adoración o en contextos religiosos. Opera también en decisiones cotidianas, en relaciones personales, en oportunidades laborales, en entornos sociales. Hay momentos en los que algo parece una bendición, pero en el espíritu se percibe como una trampa. El discernimiento revela que no todo lo que brilla es luz verdadera. Satanás se disfraza como ángel de luz y muchas veces su estrategia consiste en presentar opciones que aparentan ser parte del plan divino, pero que están diseñadas para desviar, para entretener, para retrasar. El apóstol Pablo durante su ministerio encontró situaciones en las que el discernimiento fue vital. En Hechos 16, una joven con espíritu de adivinación lo seguía diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Lo que decía parecía correcto, incluso parecía apoyar la misión de Pablo y Silas. Sin embargo, después de varios días, Pablo discernió que no era el Espíritu de Dios quien hablaba a través de ella, sino un espíritu engañador.
y entonces reprendió al espíritu y lo expulsó. Este relato es contundente. No todo lo que suena piadoso proviene del cielo. No toda afirmación religiosa es espiritual. Solo el discernimiento permite diferenciar entre una declaración inspirada por Dios y una interferencia camuflada. Este discernimiento no debe confundirse con sospecha, crítica o análisis psicológico. Es una operación del espíritu, una revelación inmediata, una claridad que no depende del razonamiento, sino de la conexión directa con Dios. Se trata de ver el mundo natural con ojos espirituales, de interpretar los eventos no solo por lo que muestran, sino por lo que significan en el ámbito invisible. Cuando una persona puede mirar una situación y decir, esto tiene una raíz espiritual que necesita ser enfrentada, está ejerciendo un discernimiento que supera cualquier habilidad humana. En el libro de Daniel encontramos otra demostración de esta capacidad. Nabucodonosor tuvo un sueño que perturbó su alma, pero no quiso revelarlo a sus sabios. Exigía que alguien no solo le diera la interpretación, sino también el contenido del sueño. Daniel fue el único que en oración recibió la revelación completa. Él no se basó en su sabiduría ni en su experiencia, sino en el poder de Dios. Y al recibir la revelación, glorificó al Señor diciendo, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Daniel 2:22. Este versículo describe la esencia del discernimiento. Revelar lo profundo y lo escondido. El mundo necesita personas que puedan ver con esta claridad, que no se dejen impresionar por apariencias, que no se distraigan con lo superficial, que no se conformen con lo evidente. El discernimiento es una herramienta indispensable para todo aquel que desea caminar conforme a la voluntad de Dios. En tiempos donde las mentiras son presentadas como verdades y las emociones intentan suplantar la dirección del espíritu, discernir el origen espiritual de las cosas es una forma de mantenerse firme en la verdad. Muchos errores podrían evitarse si este don fuera valorado, buscado y ejercido con fidelidad. Muchas decisiones erradas no habrían sido tomadas si antes de actuar se hubiera preguntado, ¿cuál es la fuente de esto? Hay ideas que no nacen en Dios, aunque se disfracen de buenas intenciones. Hay movimientos que no están impulsados por el Espíritu Santo, aunque usen su nombre. Hay propuestas que no están alineadas con el reino, aunque sean presentadas como oportunidades divinas. La madurez espiritual se mide también por la capacidad de discernir. Hebreos 5:14 lo deja claro. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No es suficiente con tener el don, hay que ejercitarlo, y ese ejercicio requiere comunión con Dios, obediencia a su voz, conocimiento profundo de su palabra. Un corazón endurecido no puede discernir, pero un corazón sensible a Dios capta incluso los susurros del cielo. El discernimiento también protege al creyente del engaño emocional. Hay decisiones que parecen urgentes, situaciones que apelan al sentimiento, palabras que tocan las emociones. Pero el discernimiento corta esas manipulaciones. No se mire guía por lo que se siente, sino por lo que se revela. Y cuando algo no proviene de Dios, lo detecta, lo rechaza y se aparta. No porque sea insensible, sino porque está sintonizado con una frecuencia más alta. En el libro de los Hechos, los apóstoles enfrentaron desafíos constantes, tanto externos como internos. En cada situación, el discernimiento fue una clave para no caer en trampas. En la elección de los 7 diáconos se pidió
que fueran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hechos 6:3. Una combinación que revela cómo el discernimiento espiritual debía estar presente aún en la administración. La dirección de Dios no puede separarse del entendimiento espiritual. Lo que parece una simple tarea puede tener un impacto eterno, y quienes disciernen lo saben. A medida que este don se activa, también se refuerza el sentido de alerta, no para vivir en temor, sino en atención espiritual constante. La vida del creyente no se mueve por impulsos ni por conveniencias, sino por dirección. Y esa dirección requiere claridad sobre las fuentes que operan en cada escenario. Porque no todo conflicto es humano, no toda oposición es natural, no toda oportunidad es divina. Quien ha sido equipado con discernimiento no puede ignorar esa capacidad. No puede callar cuando el Espíritu habla. No puede caminar sin atender a las advertencias internas que el cielo le entrega. Su función es vital. Su presencia es estratégica. Y su obediencia es clave para proteger no solo su vida, sino también la de aquellos que aún no ven con la misma claridad. Cuando se comprende que todo tiene un origen espiritual, se comienza a vivir con otra profundidad, se escucha diferente, se observa con propósito, se actúa con sabiduría, porque cada palabra, cada decisión, cada situación puede estar conectada a una batalla que se libra más allá de lo visible. Y solo quien discierne puede responder correctamente. El que ha sido capacitado por Dios para ver lo que otros no ven, ha sido llamado a una misión mayor. No está caminando a ciegas, está siguiendo una luz que no todos entienden, pero que lo guía con certeza, porque ha aprendido a reconocer no solo los hechos, sino las fuentes, no solo los efectos, sino las causas, no solo las palabras, sino los espíritus que las inspiran. Esa es la marca del discernimiento auténtico, y quien la lleva ha sido elegido. Cuando el discernimiento espiritual está presente en la vida de alguien, comienza a manifestarse de maneras inesperadas. No siempre se revela con palabras o visiones claras, sino con cargas invisibles que se depositan en el corazón. Hay ocasiones en las que sin razón aparente el alma se inclina hacia la oración con un peso inusual. No hay una petición explícita, no hay una situación visible, pero algo arde por dentro. El espíritu se conmueve. Las lágrimas brotan sin causa externa. Y el corazón es llevado a clamar con urgencia por personas, lugares o situaciones que otros ni siquiera consideran. Esa carga no es emocional, no es casual y no es humana. Es un encargo directo del cielo. Es la expresión más profunda del discernimiento que no solo ve, sino que siente. No solo identifica el origen espiritual de las cosas, sino que también intercede por ellas con intensidad y profundidad. En Romanos 8:26 se nos revela una realidad espiritual poderosa. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este pasaje muestra cómo el Espíritu Santo se involucra en nuestra oración cuando las palabras no alcanzan. Pero también enseña que hay momentos en los que la oración verdadera no proviene de una petición mental, sino de un clamor espiritual. Quienes han recibido el don de discernimiento a menudo experimentan esto con frecuencia. Son impulsados a orar sin una dirección concreta, pero con una urgencia que no se puede ignorar. Su espíritu ha detectado algo que aún no se ha manifestado, y su reacción inmediata es doblar rodilla, levantar clamor, presentarse en el altar del cielo con carga profunda. El discernimiento espiritual no se limita a la percepción de lo falso o lo verdadero. También se manifiesta como una sensibilidad a lo que está por acontecer,
Hay situaciones que no han sido anunciadas, peligros que no han sido visibles, pero el espíritu de quien discierne ya ha sido activado. Dios pone la carga antes que el evento, prepara al intercesor antes de la batalla. No todos comprenden este tipo de oración. Muchos creen que es simplemente una expresión emocional, pero en realidad es un llamado a la guerra invisible. Es la respuesta de un espíritu conectado a la voluntad de Dios, que se levanta en oración incluso sin entender completamente por qué. Y eso es precisamente lo que lo hace tan valioso. El apóstol Pablo escribió a los colosenses diciendo: Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Colosenses 4:12. Epafras no oraba superficialmente, su intercesión era constante, encarecida, intensa, no se guiaba por informes humanos, sino por la carga espiritual que recibía. Este modelo de oración está íntimamente ligado al discernimiento. Cuando alguien es sensible espiritualmente, no espera que se le pida oración, no necesita ver un problema, simplemente es activado. Y cuando eso ocurre, la oración se convierte en un canal de protección, de cobertura, de confrontación espiritual contra fuerzas que aún no han sido vistas por otros. Una de las funciones más profundas del discernimiento es anticipar. Dios revela a los suyos lo que viene, no para crear temor, sino para movilizar a los que están en posición de clamar. El discernimiento detecta los movimientos del enemigo, incluso cuando todavía no hay manifestaciones físicas. Y cuando esa percepción se enciende, el espíritu no puede permanecer pasivo. Se levanta en oración, en vigilancia, en intercesión silenciosa, pero efectiva. El que discierne sabe que está llamado a sostener cosas en el espíritu antes de que se desplomen en lo natural. Su sensibilidad no es para contemplar, es para intervenir desde el ámbito de lo invisible. Isaías 62, 6-7 declara: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Los que tienen discernimiento se comportan como esas atalayas. No descansan en su espíritu. No se rinden cuando no hay resultados visibles. No cesan cuando no comprenden. Su carga no depende de lo que ven, sino de lo que perciben. Permanecen en la brecha, porque saben que lo que sostienen en oración, Dios lo establecerá en el tiempo correcto. Este tipo de oración no es popular ni fácil de explicar. No siempre viene con gratitud inmediata. A veces se intercede por alguien que nunca sabrá que fue cubierto espiritualmente por horas de clamor. Pero ese es el precio del discernimiento. Ver y sentir lo que nadie más ve ni siente. Y llevarlo en el espíritu como una responsabilidad sagrada. No para recibir aplausos, sino para cumplir un propósito eterno. Porque la verdadera intercesión que nace del discernimiento no busca reconocimiento, solo busca obediencia. Y cada carga sostenida en oración bajo esta sensibilidad es una llave espiritual que abre caminos, derriba fortalezas y cambia destinos. En el Salmo 55, 17, David expresa una disciplina espiritual que brota de una necesidad interna. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Su oración no seguía un esquema ritual, era respuesta a una urgencia espiritual. Así también los que disciernen se convierten en vigilantes del espíritu. No necesitan una agenda para orar, son guiados por lo que arde dentro. Y ese fuego no se apaga hasta que se entrega la carga en oración. Esa constancia no nace del esfuerzo humano, sino de una conexión divina.
La carga de oración que acompaña al discernimiento no siempre viene con explicación clara. A veces solo hay un nombre, un rostro, una ciudad, un tema que se repite en el pensamiento. Nada parece justificar la intensidad del clamor, pero el espíritu no se detiene. Esa insistencia invisible es una señal clara de que algo se está moviendo en lo invisible. Y el que ha aprendido a obedecer estas señales no espera confirmación externa. Obedece porque ha sido entrenado por el Espíritu para responder a los impulsos del cielo sin necesitar argumentos. El discernimiento que intercede, que clama, que se quiebra sin causa aparente, es una manifestación pura de sensibilidad espiritual. Cuando esta operación se activa, el espíritu se convierte en un campo de batalla. Se siente una presión interna que solo se alivia en oración. Una angustia que no proviene del alma, sino del corazón de Dios, compartida con aquellos que han sido elegidos para sostener lo que otros ignoran. En esa oración silenciosa se llevan cargas invisibles. En ese clamor secreto se rompen cadenas que aún no han sido expuestas. En ese llanto inexplicable se abren caminos que nadie ha visto. Jeremías fue conocido como el profeta llorón, pero sus lágrimas no eran debilidad, eran expresión de un discernimiento que cargaba la condición espiritual de una nación. En Jeremías 9, uno dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuente de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Su dolor no era por una pérdida personal, sino por una revelación espiritual que lo consumía. Esa intensidad es lo que distingue al discernimiento verdadero. No se limita a observar, se involucra, intercede, se quiebra, sostiene, porque ha visto lo que otros no ven y no puede quedar indiferente. El que discierne ora diferente. Su intercesión no es superficial, no es decorativa, no es rutinaria. Es un fuego que lo consume hasta que lo entrega delante del trono. Su espíritu está sintonizado con los movimientos del cielo y responde incluso antes de que otros entiendan lo que ocurre. Su oración es profunda, no porque use palabras elocuentes, sino porque viene de una conexión directa, de una carga que solo puede ser aliviada en presencia de Dios. Cuando Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, no fue solo por la muerte de su amigo, fue también por el dolor del pueblo, por la incredulidad que percibía, por la condición espiritual de los que lo rodeaban. Juan 11, 33 dice que Jesús se conmovió en espíritu y se turbó. Esa conmoción no fue emocional, fue espiritual. Fue una reacción directa del discernimiento que percibe lo profundo del alma humana y la condición del entorno. Y eso mismo ocurre hoy en aquellos que han sido llamados a discernir. Ellos se conmueven no por lo que ven, sino por lo que sienten en el espíritu. No por lo que se muestra, sino por lo que se oculta. La intercesión que nace del discernimiento es una expresión pura de obediencia. No se basa en conveniencia, no depende del reconocimiento, no requiere entendimiento, solo pide disponibilidad. Es el Espíritu Santo el que enciende la carga y el que la sostiene hasta que ha cumplido su propósito. El que discierne se convierte en canal, en puente, en instrumento. Y cuando esa oración se suelta, algo cambia en lo invisible, porque fue iniciada en el cielo y completada en la tierra. El discernimiento que lleva a la oración intensa es también un llamado a permanecer en comunión constante. No se puede sostener una carga sin estar lleno del Espíritu. No se puede interceder con eficacia si no se ha cultivado una vida de altar. Por eso quienes disciernen también son llamados a vivir en santidad, en consagración, en alineación continua con la voluntad del Padre. Porque el discernimiento es un don, pero la intercesión
que lo acompaña, es una responsabilidad. No hay carga sin propósito. No hay urgencia espiritual sin destino. Cada clamor que nace del discernimiento está conectado a un plan eterno. Y quien ha sido elegido para llevar esas cargas no debe rendirse, aunque no vea resultados inmediatos. Su función no es entender, es obedecer. Su recompensa no está en lo visible, sino en lo eterno. Su victoria no se mide por reconocimiento humano, sino por el cumplimiento del propósito divino. Cuando el discernimiento se traduce en oración, se convierte en una fuerza que transforma, cambia atmósferas, protege destinos, restaura caminos. Y aunque nadie lo vea, el cielo lo registra. Aunque pocos lo comprendan, Dios lo honra. Aunque el mundo lo ignore, el reino lo necesita. Porque no hay intercesor sin discernimiento. Y no hay discernimiento verdadero sin oración. Son dos expresiones del mismo espíritu, dos brazos de una misma unción, dos herramientas inseparables que juntas sostienen lo que aún no se ha manifestado, pero que ya ha sido decretado en el cielo. Esa es la función de quien discierne, no solo ver, no solo percibir, también clamar, sostener en oración lo que el Espíritu le revela, cargar lo invisible hasta que se cumpla lo eterno. Porque su sensibilidad no es una característica, es un llamado. Y quien ha recibido ese llamado ha sido separado por Dios para sostener realidades que aún no se ven, pero que pronto se harán visibles. Cuando el discernimiento espiritual se activa en la vida de una persona, no solo transforma su manera de ver, sino también su manera de hablar. Las palabras dejan de ser simples expresiones humanas para convertirse en herramientas cargadas de verdad, revelación y dirección. Hay momentos en los que una persona se encuentra diciendo cosas que no ha planeado, frases que no ha estudiado, ideas que no sabía que estaban en ella, pero que fluyen con una precisión que no puede explicarse por medios naturales. Esa sabiduría no es adquirida, es impartida. Es el Espíritu Santo hablando a través de una boca dispuesta, usando al discernidor como canal para expresar lo que el cielo quiere comunicar. Jesús lo prometió claramente a sus discípulos: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opongan. Lucas 21:15. Esta declaración no era solo para momentos de persecución, sino también para situaciones donde se requiere claridad divina. Quien discierne no solo capta lo que sucede espiritualmente, también recibe la capacidad de expresar esa percepción con palabras que penetran, que corrigen, que orientan. No se trata de elocuencia ni de conocimiento humano, es sabiduría inspirada por el Espíritu, hablada en el tiempo exacto y con la intención precisa. No busca impresionar, busca edificar. No busca convencer, busca liberar. En 1 Corintios 12, Pablo describe los dones del Espíritu y entre ellos menciona la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. Ambos dones se manifiestan muchas veces en quienes poseen discernimiento. No por habilidad propia, sino porque el mismo Espíritu que revela también comunica. Y cuando lo hace, no hay confusión, no hay duda, no hay error. Lo que se habla con discernimiento no se apoya en razonamientos humanos, sino en la dirección directa del Espíritu. Es una palabra que corta, que limpia, que separa. Hebreos 4:12 lo afirma con claridad: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este tipo de sabiduría no se activa por voluntad humana. Es el resultado de una vida rendida, de una comunión profunda, de una obediencia constante. Dios no usa bocas contaminadas para hablar palabras santas. Por eso, el discernimiento que habla con sabiduría
también requiere santidad en el corazón. Solo así la voz del Espíritu puede fluir sin obstáculos.